Sidra San Juan. W250CF 97.9 Arecibo. WNVE 98.7 Culebra Fajardo. W256DX 99.1 Aguadilla Mayagüez. WDNO 960 kHz Arecibo. Nueva vida para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Descarga la aplicación móvil Nueva Vida FM. Nueva vida. Nueva vida. Estamos listos para el reto de los teólogos. Pastora Marlene Arroyo, ¿cómo está? Buenos días, Fernan. Estamos muy bien, bendecidos en victoria. Buenos días también para Juan Carlos Moraima y para toda la audiencia que siempre está con nosotros a esta hora de la mañana, los miércoles, en el reto de los teólogos. Y ese libro tan imponente, tan bonito ahí. ¿Viste eso? Eso es una Biblia, te cuento. Ajá. Esta es la Biblia Sefer Dabar. Oh. Sabes que en la universidad a mis estudiantes siempre le tengo recursos para recomendarle y siempre hacen una pregunta. Sí. ¿Cuál es la versión bíblica que usted nos recomienda que puede ser más exacta a los escritos originales de las Sagradas Escrituras? Pues aquí se la tengo. Sefer Dabar. Y está disponible. Usted se comunica conmigo al 787-644-2544 y se la hacemos llegar con mucho gusto y amor. Tremendo. Estamos listos entonces para las preguntas. ¿Por dónde arranca, pastora? Vamos a comenzar hoy con Juan Carlos. Juan Carlos Matos. Vamos a ver. Ok, un oyente hace la siguiente pregunta. ¿Realmente todo obra para bien, como dice el versículo de la Biblia? Sí, esa pregunta como que tiene un poquito como de dolor, ¿verdad? Sí. Realmente, o sea, como que estoy viviendo algo difícil en mi vida. Realmente, ¿será cierto eso de que todo obra para bien? Bueno, voy a comenzar la respuesta de la siguiente manera. Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Jesucristo no nos exime del dolor, no nos exime de pruebas, no nos exime de momentos difíciles, de tribulación. E inmediatamente surge la otra pregunta. Pero si yo tengo un Dios bueno, si yo confío en Él, si mi Padre Celestial me ama, ¿cómo es posible que el Padre permita que yo pase por tanto dolor y por tanto momento difícil? Porque si Él me amara y yo soy su hijo, pues Él quitaría de mí todas estas cosas. Pero, tristemente, esto no es así. La Biblia dice, y esto aparece en Romanos 8:28, que todas las cosas, fíjate mi corazón que no dice algunas, dice que todo, absolutamente todo va a obrar para nuestro bien. Eso significa entonces que todo momento difícil, que toda prueba, que toda tribulación, que el Padre soberano, porque Él es soberano y Él sabe, ¿no? Él lo sabe todo. Él sabe lo que tú estás sufriendo, Él sabe nuestro dolor, Él conoce las circunstancias, pero Él es soberano. Quiere decir que si Él permite momentos de dolor y momentos difíciles en nuestra vida, tenemos que tener la seguridad que esto en algún momento nos va a ayudar para nuestro bien. Por lo tanto, tenemos que entender que toda prueba, todo momento difícil, al final tiene un propósito divino. Y como en todas las cosas, el propósito final de Dios siempre será que nosotros seamos transformados cada día más y más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Léase de asignación Romanos 8:29. De hecho, esta es la meta de cada uno de nosotros, ser como Jesucristo. Y las pruebas y los momentos difíciles están diseñados para ayudarnos a alcanzar esa meta. Ahora bien, podemos decir entonces que esto es parte del proceso de pureza. Esto es parte del proceso de perfección, de santificación, porque usted y yo, los creyentes, hemos sido apartados para cumplir los propósitos de Dios y obviamente el Señor constantemente nos está equipando para vivir para su gloria. Le voy a leer el siguiente verso. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, lee así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir este verso bíblico? Que a través del dolor, a través de las pruebas y las dificultades, el Señor refuerza nuestra fe. Ahora,
Las pruebas desarrollan en nosotros un carácter empático, piadoso, bondadoso, y eso nos permite, como dice la palabra, gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que, voy a leer Romanos 5, 3 al 5, cada tribulación produce paciencia. ¿Ves que algo lindo siempre vamos a sacarle a esto? Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, un poquito más en esta respuesta. Tenemos el ejemplo máximo que se llama Jesucristo. ¿Habrá sufrido Jesús, Padre Santo? Él fue el ejemplo perfecto. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces fíjate que vemos a un Jesús que ha sufrido, pero estos versículos que acabo de leer reflejan un propósito divino. Amén. Algo más. Filipenses 4:13. ¿Cuál es la actitud que vamos a asumir nosotros? Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y finalmente, pues tengo que abrir aquí una válvula de escape. Sin embargo, nosotros no podemos nunca colocar todo esto que yo he dicho como una excusa para justificar la maldad, el pecado y la mala siembra que yo he hecho y las malas decisiones que yo he tomado. ¿Sabes lo que dice 1 de Pedro 4:15? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Esto es importante, porque algunas personas están sufriendo, pero esto no es un sufrimiento, esto es buscado por malas decisiones y no podemos colocar todos estos versos que he hablado como una excusa. Dios perdonará nuestros pecados porque el castigo eterno para ellos ha sido pagado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, todavía en esta vida se sufre, todavía en esta vida se llora. Y en esta vida tenemos que pagar las consecuencias naturales de nuestros pecados y malas decisiones. Pero aún así, cuando somos creyentes, aún así, Dios todavía utiliza incluso esos sufrimientos por malas decisiones para moldearnos y para formarnos para su propósito y nuestro bien supremo. Termino entonces. Las pruebas, los momentos duros de la vida, las tribulaciones vienen con un propósito. Santiago 1, voy a leer los versos 2 al 4 y el 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y dice el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Uno más. Primera de Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que aunque estemos en batallas naturales y espirituales aquí en la tierra, jamás el enemigo tendrá la victoria sobre usted. Y Dios nos ha dado siempre la palabra del Señor para guiarnos, para instruirnos, para conducirnos, y el Señor nos dará la victoria en todo, no importa cuál sea la situación. Amén. Amén. El reto de los teólogos, poderoso. Eso es. ¿Quién sigue, pastor? Vamos contigo, Fernán, con una pregunta muy interesante. Bueno, Benny Alexander pregunta así, dice, me interesaría su opinión teológica sobre el estado de los muertos. Gracias. Muy bien. Benny Alexander, bendecido eres en el nombre de Jesús. Benny es, trabaja en Ponce, pero creo que es de Guayanilla. Y me hizo esta pregunta. Muchísimas gracias por tu amor y por tu confianza. Aquí vamos a inhalar y vamos a exhalar, porque con esta preguntita hay tanta confusión. Porque hay personas que creen, y de hecho predican, de que cuando una persona se muere, quedó ahí, mira, en un estado
de dormido, porque interpretan la palabra el dormir a sí mismo, donde no hay conciencia, donde no hay nada y ya, punto y se acabó. Y que en un momento determinado pues vendrá la resurrección de los muertos. Otras personas dicen que no, que el mismo Dios, ¿verdad?, que nos dio la vida, que nos sopló, es el mismo Dios que nos recibe de forma inmediata. Otros piensan que el espíritu y el alma de los seres humanos van a un lugar temporal y que después de ese lugar temporal, entonces llega el momento de la resurrección y van a la presencia del Señor o al infierno. Vamos, porque la Biblia es clara. La Biblia es clara. Bueno, la Biblia dice que inmediatamente que un ser humano muere, el alma y el espíritu del creyente es llevado a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque todo pecado ha sido perdonado desde el momento que se recibió a Jesucristo como único Señor y Salvador y se le ha dado vida eterna. Lea de asignación Juan 3:16, Juan 3:18 y Juan 3:36. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que para un creyente la muerte es estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. De hecho, el apóstol Pablo vivía esta paradoja. Él decía, yo no sé realmente lo que quiero, porque si me quedo aquí, bueno, estoy presente aquí, pero estoy ausente de la presencia tangible del Señor. Y si me voy, pues entonces estoy ausente del cuerpo, pero presente en el Señor y estoy indeciso de lo que quiero. Lea de asignación la segunda carta a los Corintios 5:6-8 y también lea Filipenses 1:23. Ahora bien, pasajes como Primera de Corintios 15:50-54 y Primera de Tesalonicenses 4:3-17 describen a los creyentes siendo resucitados y recibiendo en un momento futuro cuerpos glorificados. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta resurrección? Si estoy afirmando que los creyentes van a estar inmediatamente con Cristo después de la muerte. Bueno, las almas o los espíritus de los creyentes van a estar inmediatamente después de la muerte, pero el cuerpo físico permanece en la tumba durmiendo. En la resurrección de los creyentes, el cuerpo físico es resucitado y eso es resurrección, que el alma y el espíritu regresa a un cuerpo, pero esta vez un cuerpo glorificado. Muy bien, es como que se reúnen los tres nuevamente, alma, cuerpo y espíritu. Lea de asignación Apocalipsis capítulos 21 y capítulo 22. Ahora, segundo, para aquellos que no quisieron recibir a Cristo como único Señor y Salvador, ¿qué significa la muerte? La muerte significa un castigo eterno. Castigo eterno. Sin embargo, similar al destino de los creyentes, los incrédulos, su cuerpo se queda allí, durmiendo, y su alma y su espíritu, obviamente, van al infierno. Y se espera su resurrección final para juicio y el destino eterno. Más Biblia, porque esto es importante. Cuando usted lee Lucas capítulo 16, versos 22 y 23, se describe a un hombre rico llamado Epulón siendo atormentado inmediatamente después de la muerte. Y a un joven, a un señor llamado Lázaro en el seno de Abraham inmediatamente después de la muerte. Apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 15 describe a todos los muertos incrédulos resucitados y juzgados ante el juicio del gran trono blanco y luego lanzados al lago de fuego. Entonces, déjame ir avanzando rapidito que el tiempo avanza. Después de la muerte, una persona tiene su destino. La decisión ocurre aquí, en vida, en el planeta Tierra, o a la presencia del Señor o al infierno. Su cuerpo se queda durmiendo. En un tiempo venidero vendrá la reunificación de alma, cuerpo y espíritu que se llama resurrección. Se pasará por un juicio y entonces la eternidad. Lea, por favor, Apocalipsis 21:1, donde dice que los incrédulos serán enviados finalmente al lago de fuego. Lea Apocalipsis 20:11 al 15, donde están los destinos finales y eternos de todas las personas. Y todo se basa en Jesucristo. Si se confió o no se confió en Jesucristo, y te doy 2 versos más para que los estudies, Mateo 25:46 y Juan 3:36. Amén. Ya.
Eso es. Rapidito. Mucha Biblia. Muchísima Biblia. Qué buenas son las preguntas de la gente, ¿verdad? Buenísimas. Y deja que tú escuches esta que viene ahora. Santo Padre. Ahora. Dice pastora, la envía Evelyn, ¿por qué hay tanto profeta de momento? De Ay, momento Dios. hay muchísimos profetas, es un llamado de Dios, Dios los llama o ellos mismos se están llamando. Santo Padre, Evelyn, eres bendecida en el nombre de Jesús. Mira, yo pienso, Evelyn, los profetas siempre han existido en la palabra del Señor. Podemos mencionar en el Antiguo Testamento a los más conocidos, a Elías, a Eliseo, a Isaías, tantos profetas. Jeremías también fue profeta, Ezequiel, tantos profetas que aparecen en la Biblia. En el Nuevo Testamento también comenzamos con un profeta, con el profeta Juan, conocido como Juan el Bautista. El ministerio profético aparece en las Sagradas Escrituras, no es el único. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hay otros tipos de oficio, muchos dones, talentos, gracia, favor, habilidades, todo esto existe. Ahora bien, cuando el Señor trae una revelación de algo, pues como que existe una proliferación. Y voy rápido a la respuesta a tu pregunta. Están los que el Padre llama, pues claro que el Padre siempre llama. Ay, pero está también este dolor de cabeza, Evelyn. Los que quieren ser, sueñan ser, pero no son. Y realmente ellos se llaman a sí mismos. Ellos mismos se ungen, ellos mismos se imponen manos. Ellos se creen que esto es una moda. Ellos, Santo Padre Jesús. Y no solamente lo vemos en lo profético, lo vemos también en lo pastoral. Padre Santo, Puerto Rico es el lugar con más congregaciones, Moraima hermosa, Wow. por metro cuadrado. Wow. Es impresionante. Y esto es un tema delicado, pero voy a aprovechar esta puerta que me abre Evelyn con esta pregunta. Yo he visto lugares, Dios mío, donde una calle es la que divide dos congregaciones. Allá se congregan 20, aquí se congregan 15 y los dos son pastores. Entonces yo digo, Señor Jesús, pero ¿por qué no se unen los dos? Ajá. Sencillo, porque nadie quiere sujetarse a nadie, porque en Puerto Rico y en otros lugares también del mundo hay un problema, y lo voy a decir de forma graciosa, que cualquiera que tiene plaza y parque de bombas ya se cree pueblo. Entonces, imagínese usted este pedazo de tierra tan pequeño, un 100 por 35. Aquí hay 78 municipios. Ajá. 78. Sí. Y hay 2 que también quieren hacerse municipio también. Están como postulándose para municipio. Wow. Y este es un grave problema, que nadie quiere sujetarse a nadie. Y tenemos mucha gente que se está llamando a sí misma porque no quiere sujetarse a nadie. Personas que nunca pudieron sujetarse a un pastor. Personas que nunca pudieron ser fieles y leales a un pastor. Y hoy yo digo, adiós, y están pastoreando. ¿Qué es esto? Pero tengo que portarme bien con esta pregunta. Déjame aprovechar el tiempo. Déjame inhalar y exhalar. Ajá, suave. Sí, porque está fuerte. Está fuerte. Hay mucha gente que se llama a sí misma. Ajá. Y hablando de lo profético, hay profetas genuinos. Pero hay gente que se inventan 4 cosas. Y se inventan las profecías y se autollaman profetas. Y para profetizar cosas como ayúdate, que Dios te ayudará. No, esto no puede ser. Y para esto hay que tener orden. Pero para poner linda mi respuesta, pues todos los cristianos estamos llamados a servir al Señor. Todos los creyentes estamos llamados a amar a los demás. El gran mandamiento aparece en Mateo 22, 37 al 40. La gran comisión aparece en Mateo 28, 18 al 20. Amén. Sin embargo, cuando una persona se acerca a un llamado ministerial, es el mismo Padre Celestial quien tiene que llamar. Tiene que haber una autoridad. Pero mira, ven acá. No cualquier autoridad por ahí. O sea, tu pastor nunca te aprobó. Tu pastor nunca te dijo nada. Estuviste 5 años con tu pastor. Entonces te vas a buscar a un desconocido para que ese desconocido te imponga las manos, te derrame aceite, y ese desconocido que quiere crecer también el ministerio, quiere decir que tiene un hijo más, una iglesia más, entonces comete el grave horror de enviar
enviar al ministerio a alguien que no conoce, a alguien que no ha pasado por un proceso, y por eso es que estamos como estamos. Cuando la palabra del Señor dice que somos un cuerpo y que este cuerpo tiene coyunturas y que este cuerpo tiene cabeza, que se llama Jesucristo, y que todos tenemos que crecer y todos tenemos que ser saludables en este cuerpo. Entonces, me parece a mí, Evelyn, para terminar la respuesta, que hay mucha gente que se llama a sí misma. Hay mucha gente que asume ministerios que el Padre no le ha entregado, simplemente porque le gusta. Hay otros a quien realmente el Padre ha llamado, pero no han terminado su proceso de formación. Hay gente que no tiene pastores, ni mentores, ni cobertura espiritual. Hay tantos errores que se cometen que te los tengo que admitir, y es importante expresarlos precisamente para sacarlos a la luz y precisamente para que la gente entienda dónde debe y dónde no debe asistir, dónde debe y dónde no debe congregarse, etcétera, etcétera. Primera de Timoteo 3:1 se enseña, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Pero luego allí hay una lista de cosas que son requisitos para poder ser ministro del Señor. Por lo tanto, hay que descubrir si realmente yo tengo un llamado al ministerio, mucho más que un deseo, mucho más de un querer imitar a alguien, mucho más de querer tener un micrófono en la mano y querer aquí tener poder, mucho más que eso. Una persona tiene que ser sana. ¿Tú sabes lo que yo creo, Moraima? Yo creo que el que desea ser ministro debería pasar por una buena prueba psicológica por un profesional de la salud, obviamente cristiano. ¿Por qué? Porque una persona que sea enferma de salud mental, una persona que no tenga sanidad, no debería jamás tocar un micrófono y asumir una responsabilidad ministerial. Debo ir terminando porque el tiempo avanza. Se consideran los dones espirituales, es cierto, pero se considera la formación, se considera también las habilidades que tiene la persona. Y hay cosas que son llamados, obviamente, espirituales, y hay cosas que son también de sentido común. Ahora bien, finalizo, porque la pregunta específica fue hacia lo profético. La Biblia dice que los dones se perfeccionan con el uso. Y tenemos gente muy bendecida con lo profético, pero tenemos gente también muy dolida con lo profético. Imagínate tú que cuando yo estaba embarazada, no, todavía no estaba embarazada. Yo estaba casada con mi santo esposo Carlos, no estaba embarazada. De hecho, tenía un diagnóstico de que no podía tener hijos. Y a mí se me dio una profecía. A mí se me dijo que yo iba a ser madre. Y yo me emocioné, olvídate, hasta las lágrimas. Y se me dijo que yo iba a tener un hijo varón. Y yo me la creí toda. Bueno, posteriormente quedó embarazada y tuve a mi preciosa Débora. Todavía di a luz y desde la camilla le pregunto a mi esposo, ¿qué tuve? Con sonograma ya, ¿qué tuve? Y me dijo, una nena. Ok, no, pues debe ser un error. Voy para mi segundo embarazo. Yo dije, aquí viene mi varoncito bello y precioso. Tuve a Victoria Esther, el Padre Soberano me la bendiga. Mi esposo y yo decidimos ir a un tercer embarazo porque es que ese varón tenía que llegar. Wow. Tuve a Andrea Daniela, preciosa bebé. Y el ginecólogo me dijo, sabes que ya no puedes ser madre, ¿verdad? Porque sabes que son 3 cesáreas y esto es alto riesgo para ti. Ese día a mí se me murió la profecía. Ese día. Impresionante. No. Yo quedé muy ilusionada. He sido muy bendecida. Tengo amigos profetas, he sido muy bendecida, nuestro pueblo ha sido muy bendecido con lo profético. Yo creo en el ministerio apostólico, profético y todo lo que dice la palabra del Señor. Pero también creo que el ministro, no importa el oficio, tiene que tener cobertura, tiene que tener formación y los seres humanos no estamos aquí para practicar con ellos. Practicamos con bolas, practicamos con muñecos, pero con una vida no se practica. No estoy diciendo que no se cometan errores, todos cometemos errores. Pero por el amor de Dios, si cometemos errores, vamos a pedir perdón y vamos a procurar en humildad crecer. Porque esta iglesia de Jesucristo ha sido comprada a un altísimo
precio por Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Wow. Evelyn. Fuego. Aquí quedaron Ay, las santo respuestas Padre. en el app de Nueva Vida. Pueden repasarlas Eso es. y también compartirlas. Y si te la perdiste, no hay problema. Eso En es cualquier así. hora del día puedes verla nuevamente. Puedes accesarla. Y sabes que estamos en Ponce, Puerto Rico, pastoreando. Puedes comunicarte con esta servidora al 787-644-2544. Nos congregamos domingos, 9:30 de la mañana. Este domingo tendremos bautismos. Hoy miércoles enseñamos palabra del Señor a las 7:30 de la noche. Los viernes están los jóvenes. Y si te interesan nuestros libros, cualquiera de ellos, Trasiego de Gloria, Historias de Mujer, visita tu librería cristiana favorita. Y si te interesa la Biblia, Sefer Dabar, llámame 644-2544. Excelente. Bendiciones y gracias. Gracias. Pastora Marlene Arroyo. En esta